Salomón fue uno de los reyes más famosos del antiguo Israel, hijo del legendario rey David y de Betsabé. Su ascenso al trono no fue sencillo, pues aunque no era el hijo primogénito, fue elegido por su padre como sucesor. Con la ayuda de su madre y del profeta Natán, se aseguró la corona antes de que sus hermanos pudieran disputársela. Cuando Salomón comenzó a reinar, era aún joven, pero mostró una gran humildad al pedir a Dios sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Dios, complacido por su petición, no solo le concedió una sabiduría extraordinaria, sino también riquezas, poder y paz en sus fronteras. Esta sabiduría pronto se hizo legendaria, al punto de que gobernantes de tierras lejanas venían a escucharlo, a probar su inteligencia y a contemplar la organización de su reino. Uno de los ejemplos más citados de su sabiduría fue el juicio de dos mujeres que afirmaban ser madres del mismo niño. Salomón propuso partir al niño por la mitad, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes de verlo morir. Esta astuta decisión dejó al pueblo impresionado y consolidó su reputación como juez justo y sabio. Durante los primeros años de su reinado, el reino de Israel alcanzó un esplendor sin precedentes. Salomón construyó grandes obras, la más notable de todas fue el Templo de Jerusalén, una edificación que se convertiría en el centro de la vida religiosa del pueblo hebreo y un símbolo de su fe en el Dios único. Todo en su reino era grande, sus palacios, sus jardines, sus ejércitos, su flota comercial y su corte, llena de lujo y de cultura. Uno de los episodios más comentados en su vida fue la visita de la reina de Saba, una soberana poderosa y curiosa que vino desde tierras lejanas para comprobar si era cierta la fama de Salomón. Se dice que trajo consigo regalos preciosos, como oro, especias y piedras preciosas, y que se asombró al comprobar que la realidad superaba los rumores. Según la tradición etíope, ambos mantuvieron una relación y ella regresó a su país embarazada del hijo de Salomón, quien sería el primer emperador de Etiopía y daría inicio a una dinastía que afirmaba descender directamente del rey sabio de Israel. Esta historia forma parte de los textos sagrados etíopes y es motivo de orgullo cultural hasta el día de hoy. A pesar de su gran sabiduría, Salomón también es recordado por su debilidad frente a las mujeres. Según la Biblia, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras. En aquel tiempo, era común que los reyes formaran alianzas políticas a través del matrimonio, y eso explica en parte la enorme cantidad de esposas que tuvo. Sin embargo, estas mujeres trajeron consigo sus dioses, sus rituales y sus costumbres, y poco a poco fueron influyendo en Salomón, hasta el punto en que éste permitió la construcción de altares y santuarios para la adoración de deidades paganas. Algunos textos señalan que incluso él mismo participó en ciertos rituales, lo que marcó el inicio de su caída espiritual. Dios, que había bendecido a Salomón con tanto poder y sabiduría, se mostró profundamente decepcionado por su comportamiento. En su vejez, el rey se volvió un hombre dividido entre su fe y su deseo de agradar a sus esposas. Esa debilidad, vista como una traición al pacto con Dios, fue severamente castigada. Se le profetizó que, tras su muerte, el reino sería dividido y que su hijo no gobernaría sobre todas las tribus de Israel. Efectivamente, tras su fallecimiento, el reino se partió en dos, el norte, llamado Israel, y el sur, llamado Judá, gobernado por su hijo Roboam. Esta división marcó el principio del fin del poderío unificado de Israel y trajo consigo siglos de conflictos internos y externos. Salomón murió después de reinar durante 40 años. Fue enterrado con honor en Jerusalén, y su figura quedó marcada en la historia como una mezcla de sabiduría y error humano. A pesar de sus fallas, dejó un legado intelectual valioso. Se le atribuyen varios libros de la Biblia, como Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, textos que aún hoy se leen y se estudian por su profundidad poética, filosófica y espiritual. La figura de Salomón ha trascendido la religión judía, siendo también respetado como profeta en el Islam y como rey justo en muchas culturas. Sin embargo, la parte más humana de su historia, la de un hombre sabio que se dejó arrastrar por sus pasiones y que desobedeció a su Dios, sigue siendo una advertencia poderosa sobre los límites del poder y la fragilidad del alma humana cuando se aleja de sus principios. La figura del rey Salomón representa una de las contradicciones más fascinantes de la tradición bíblica, la coexistencia del máximo esplendor con la más profunda caída espiritual.
En su historia convergen la sabiduría divina, la majestuosidad de un reino unificado, el poder político y económico sin precedentes en la historia de Israel, pero también la debilidad humana, la seducción de las pasiones y la corrupción del alma frente a los placeres del mundo. Su relato funciona tanto como una exaltación de la virtud como una advertencia sobre las consecuencias del olvido de Dios. Desde una perspectiva teológica, Salomón simboliza el ideal del gobernante inspirado por lo alto. Su oración, en la que no pide riquezas ni victoria, sino sabiduría para gobernar con justicia, ha sido celebrada como el acto supremo de humildad y discernimiento espiritual. Dios responde otorgándole no solo sabiduría, sino todo aquello que no pidió, reforzando una idea clave en la ética bíblica: quien busca lo correcto, lo demás le será añadido. Sin embargo, esa sabiduría, aunque divina en origen, no lo eximió de la libertad de elegir y, por lo tanto, de errar. Aquí se plantea una tensión fundamental: incluso los dones más altos pueden ser mal usados si el corazón se aparta de la obediencia. Salomón es un recordatorio de que no basta con poseer sabiduría, es necesario aplicarla con fidelidad. Políticamente, Salomón llevó a Israel a la cima de su poder. Su capacidad administrativa, sus tratados internacionales y su habilidad para formar alianzas, muchas veces a través del matrimonio, consolidaron un reino próspero, respetado y temido por sus vecinos. La construcción del Templo de Jerusalén no fue solo un acto de fe, sino una declaración de estabilidad nacional, de centralización del culto y de unidad de las tribus bajo una única autoridad. Sin embargo, esta centralización también exigió altos impuestos, trabajo forzado y una estructura palaciega cada vez más distante del pueblo común. El Salomón constructor también fue el Salomón opresor para muchos, como lo revela el reclamo popular cuando su hijo Roboam sube al trono. Esto nos habla de una paradoja habitual en los grandes líderes: su gloria pública puede estar sostenida sobre tensiones sociales profundas. En cuanto a su relación con las mujeres, el relato bíblico no se detiene simplemente en describir su número o su origen extranjero. Hay un claro juicio moral en la narrativa: las mujeres fueron el instrumento a través del cual su corazón se desvió. Pero este juicio no debe interpretarse como una condena a las mujeres en sí, sino a la debilidad de Salomón frente a su propio deseo. En la lógica bíblica, el rey debía ser un ejemplo de fidelidad al pacto con Dios. Sin embargo, Salomón permitió que sus relaciones personales socavaran ese compromiso. Las mujeres extranjeras trajeron consigo sus dioses y cultos, y Salomón, más por amor o conveniencia política que por convicción espiritual, terminó por tolerar prácticas que contradecían abiertamente los mandamientos. Este gesto no fue menor, implicó la introducción del politeísmo dentro del corazón del reino, y en especial en su figura más alta, el ungido de Dios. Desde un enfoque psicológico, este giro en la vida de Salomón puede entenderse como una evolución interna de su personaje. Empezó como un joven humilde, con un deseo sincero de justicia, pero el poder, el reconocimiento, la riqueza y el placer fueron poco a poco endureciendo su corazón. Su sabiduría, en lugar de servir para cultivar la virtud, pudo haber alimentado el orgullo. En ese sentido, Salomón encarna el drama humano del exceso: cuanto más tiene, más desea, y cuanto más desea, más se aleja de su centro espiritual. El número exagerado de esposas y concubinas no es solo una anécdota exótica, sino un símbolo de un alma desbordada, incapaz de poner límites a sí misma. El corazón dividido de Salomón es, en el fondo, el corazón de un hombre que perdió la capacidad de decir basta. Desde el punto de vista simbólico y literario, Salomón representa tanto al sabio como al necio. Su nombre quedará ligado para siempre a los proverbios, a la poesía del amor divino y humano en el Cantar de los Cantares, y a las reflexiones existenciales de Eclesiastés, donde se cuestiona el sentido de la vida desde una óptica desencantada. Estos textos muestran a un hombre que ha vivido todas las experiencias y que, al final, concluye que todo es vanidad si no se teme a Dios. Esta conclusión no es una resignación, sino una madurez espiritual que nace del reconocimiento de sus errores. En cierta forma, Salomón es un espejo del lector, lleno de posibilidades, dotado de inteligencia, pero profundamente humano, frágil, contradictorio y, en última instancia, dependiente de la misericordia divina. La historia de Salomón también puede analizarse desde su legado. Su caída no afectó solo a él,
sino que tuvo consecuencias generacionales. El reino que él había consolidado se dividió a los pocos años de su muerte. Las tensiones internas que él ignoró o agravó explotaron con fuerza en la generación siguiente. Esta consecuencia resalta un principio central en la tradición bíblica: los pecados del líder afectan a toda la nación. El liderazgo no es un privilegio, sino una carga sagrada. Salomón falló no solo como hombre, sino como padre, como modelo espiritual y como guardián de la fidelidad nacional. En suma, Salomón no es una figura plana.